Buenas tardes, amigos del Museo Nacional de la Revolución, amigos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Mi nombre es Daniel Luna, soy investigador del INERM y esta tarde les voy a compartir mi charla sobre Revolución Mexicana e Izquierda, la reconstrucción artístico-política de la Revolución Mexicana. Pues bien, en esta charla vamos a hablar sobre la construcción de una idea particular de política y la construcción del sujeto de esta idea particular de política, el obrero. Y esta idea particular de política es el socialismo. Y esta serie de construcciones las van a hacer una vanguardia política y artística identificable, asociada con el Partido Comunista y con los sectores de vanguardia de la Revolución Mexicana. Pues bien, en 1920, Álvaro Obregón y el Grupo Sonora tomaron las riendas del Estado postrevolucionario. El asesinato de Carranza y el ascenso del Grupo Sonora al poder permitió la participación de otros actores y de otras clases sociales en la política. El presidente interino Adolfo de la Huerta logró la pacificación del país y preparó las elecciones presidenciales que ganó con facilidad Álvaro Obregón. Entonces inició su proyecto de gobierno, el que incluía reformas agrarias y sobre todo un proyecto cultural y educativo dirigido por José Vasconcelos, cuyos mayores logros fueron las misiones culturales y la politización de la sociedad a través de la educación y del arte. De hecho, de 1920 a 1940, los líderes obreros y los artistas fueron los protagonistas de esta revolución cultural. Dirigieron distintos proyectos educativos y políticos para concientizar a la sociedad mexicana y motivarla a luchar por sus derechos contra los sectores retardatarios, conservadores, porfiristas. Promovieron así los temas obreros, la lucha de clases y los valores socialistas. De hecho, el obrero mexicano ya había sido tema en el arte porfiriano. Fue famoso Saturnino Arrán y su díptico Alegoría de la Construcción y Alegoría del Trabajo, donde el paisaje urbano y moderno es una proyección del futuro porfirista posible, mientras que en primer plano el rebozo de la mujer junto con la idealización de la masculinidad reflejan las características nacionales y la formación académica del pintor, preocupado por subrayar poses clásicas, la piel clara y los cuerpos semidesnudos. En el otro extremo, el grabador José Guadalupe Posada representó al pueblo y al trabajador mexicano como un artesano explotado, pero también con carencias culturales. Entre su diversa obra, Posada denuncia casos específicos de abusos laborales, los abusos de los extranjeros hacia los nacionales, pero también el peligro personificado por el pueblo y por sus vicios, los que podían convertirlo en un peligro social, como puede verse en las hojas sueltas en las que describe los asesinatos en las clases populares. En el México de los 20, los artistas asumieron un papel central, el de educar y politizar al pueblo mexicano. La cultura y el arte tenían que ser sociales, no un monopolio de las clases porfiristas y acomodadas. Durante el carrancismo, el doctor Gerardo Murillo ya lo había entendido así, durante su gestión en la Academia de San Carlos, la que intentó transformar dotándola de un perfil social y convirtiéndola en un taller de producción masiva. Durante la presidencia de Álvaro Obregón se profundizaron los discursos de reivindicación social y de educación proletaria. Uno de los proyectos culturales más ambiciosos de la época fue el muralismo. Los encargos de murales en edificios públicos son el más claro ejemplo del apoyo oficial a la renovación de las artes. Los artistas beneficiados contribuyeron a dar forma al discurso nacionalista del Estado, pero también lo cuestionaron. Las paredes del gobierno fungieron como lienzo público y fueron aprovechadas con diversos temas hasta perfeccionar la representación del obrero, la que se asoció con la reconstrucción del país, con el entorno urbano, la modernidad y las vanguardias estéticas
ruso-soviéticas. Los artistas revolucionarios se identificaron entonces con los obreros, se asumieron como trabajadores intelectuales y fundaron el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, así como el periódico El Machete, su órgano de propaganda. Además, los artistas más visibles como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Javier Guerrero empezaron a militar en el Partido Comunista y a simpatizar con los ideales soviéticos. El Machete construyó así una narrativa propia de los trabajadores, como víctimas del capital, de los políticos y de los líderes sindicales corruptos. Esto es, construyó una narrativa marxista, socialista y soviética, a la mexicana. El Machete, de hecho, fue la variante mexicana de la hoz comunista. En las páginas del rotativo se divulgó la tradición europea marxista, pero también se interpretó la realidad mexicana con los ojos del socialismo. En su primer año de vida, El Machete fue un periódico de combate en gran formato, con grabados y un diseño de vanguardia. El periódico tuvo muchos problemas para sostenerse, hasta que se convirtió en el órgano de propaganda del Partido Comunista Mexicano. Con la nueva época se redujo el tamaño y la obra gráfica. Su lugar fue ocupado ahora por las fotografías de Tina Modotti, el conflicto con el Estado posrevolucionario del Maximato y la bolchevización de la protesta. Las relaciones diplomáticas entre México y la Unión Soviética se establecieron en noviembre de 1924. En la ceremonia oficial, Álvaro Obregón subrayó las políticas compartidas entre ambas revoluciones, como el mejoramiento de la vida del pueblo trabajador, mientras que el embajador soviético Stanislav Peskovsky reconoció que las revoluciones mexicana y rusa compartían ideales y objetivos. Este embajador divulgó el credo soviético y la solidaridad con los movimientos sociales del país desde sus oficinas diplomáticas. Por ello fue criticado y señalado como un diplomático radical, bolchevique y peligroso para el país. Fue sustituido por Alejandra Kollontai, diplomática que también promovió el conocimiento de la cinematografía soviética al exhibir los éxitos soviéticos en la embajada para sus amigos y distribuirlas posteriormente en algunos cines de la capital. Esto, obviamente, también le suscitó críticas desde la Corona y desde el gobierno de la Ciudad de México. La divulgación de la doctrina soviética tomó diversos cauces. Uno de ellos, quizás el más importante, fue el cultural. Las redes soviéticas establecidas en España y en América editaron periódicos, novelas proletarias, folletos y panfletos, con la finalidad de politizar a los sectores proletarios y campesinos. Pero este mensaje fue más eficaz en los sectores medios. En efecto, estudiantes, jóvenes profesionistas, intelectuales y artistas se acercaron al mensaje soviético de manera tímida en un principio. Pero el cúmulo de conocimientos y viajeros a la URSS terminaron por convencerlos al sector radical y a las nuevas generaciones de mexicanos que en Rusia se construía un nuevo mundo. Los embajadores soviéticos promovieron reuniones con militantes, intelectuales y obreros simpatizantes de la Revolución Rusa. En estas tertulias se discutió de política internacional, nacional y también de cuestiones estéticas. Presumieron los embajadores soviéticos la existencia de un arte proletario contrapuesto al burgués. Para probarlo, divulgaron las obras recientes de la cinematografía soviética, como El fin de San Petersburgo de Svolodovkin o El crucero Potemkin de Sergei Eisenstein. Los embajadores también promovieron la organización de reuniones públicas de temática bolchevique, como el aniversario luctuoso de la muerte de Lenin, el aniversario de la Revolución Rusa o el festejo del Día del Trabajo.
Obviamente, también financiaron publicaciones comunistas nativas y triangularon apoyos económicos a trabajadores mexicanos, como el que hicieron llegar a los ferrocarrileros mexicanos en la huelga de 1926-1927. En la práctica, los diplomáticos soviéticos y los comunistas mexicanos se enfrentaron al control político de la corona. Los vínculos diplomáticos establecidos entre México y la Unión Soviética, pese a su tirantez, propiciaron la divulgación de la cultura soviética. Se propagó así una forma particular de entender el orden social y se estableció un lenguaje propio para transmitir dicha percepción. Al apropiarse de estos códigos, defenderlos y divulgarlos, el simpatizante se convirtió en un militante del ejército bolchevique internacional y por regla general buscó afiliarse al Partido Comunista. El credo comunista convenció a intelectuales, obreros de las grandes industrias, a estudiantes vasconcelistas, a líderes campesinos y a hombres y mujeres del pueblo. Este sector, radicalizado políticamente, inició un combate simbólico desde las páginas de sus periódicos y desde sus pinturas, en el que se demandaron acciones inmediatas al gobierno, como profundizar la política agraria, retomar las conquistas obreras, asumir una postura digna ante las presiones de los Estados Unidos y censurar la penetración estadounidense en Nicaragua. Así, el discurso público del Partido Comunista censuró la política del Estado del Maximato, denunció los excesos de su camarilla dirigente, su nulo interés por la política internacional, mientras se ensalzó las virtudes soviéticas. Esto es una representación, es decir, construyeron un discurso en el que criticaron la política del Estado mexicano. Sin embargo, el Estado callista, el Estado del Maximato, apoyó a Nicaragua y apoyó a César Augusto Sandino, a diferencia del Partido Comunista que lo criticó. En fin, la ruptura de las relaciones diplomáticas en enero de 1930 provocó la persecución de los comunistas mexicanos y la estigmatización de la Unión Soviética. Se inició entonces un combate simbólico y callejero por la legitimidad revolucionaria. Los comunistas radicalizaron su postura, acorde a los lineamientos soviéticos, e iniciaron una campaña de denuncia contra los gobiernos del Maximato, a los que señalaron como pro-burgueses, pro-estadounidenses, pro-católicos y contrarrevolucionarios. De acuerdo a la lectura comunista, los gobiernos del Maximato habían traicionado a la Revolución Mexicana y a la clase obrera. Denunciaron entonces los comunistas, una y otra vez, los asesinatos selectivos de líderes campesinos, la represión a sus militantes y la postración hacia los Estados Unidos. En respuesta, la policía capitalina, las autoridades militares y el sistema en general iniciaron una campaña de represión contra los propagadores del credo soviético. El Nacional Revolucionario, el periódico del gobierno, y el sistema judicial criminalizaron a los comunistas al acusarlos de trabajar para una potencia extranjera. También los acusaron de insultar a los miembros de la familia revolucionaria y poner en riesgo la seguridad de la sociedad con sus absurdas proclamas. Sin duda, el sistema los consideró peligrosos para la paz social, pues fueron deportados a las Islas Marías y los militantes más radicales asesinados con total impunidad. A pesar de algunas acciones audaces, la base militante comunista actuó en los límites de las normas y pugnó de manera pacífica por el retorno a la vía nacionalista antes que a cualquier cambio violento. Por otro lado, miembros de la familia revolucionaria también se radicalizaban por la vía soviética. El más famoso de ellos fue Vicente Lombardo Toledano. De diputado laborista encargado de presentar la reforma constitucional que permitiría la reelección de Álvaro Obregón en 1928, se convirtió en 1935
en un propagandista estalinista. En los inicios del Maximato, Vicente Lombardo se interesaba en la vida universitaria y en la educación obrera y popular. En los meses finales del Maximato se posicionó como un político radical, divulgador del marxismo y defensor de los derechos obreros. A través de su revista Futuro, cuestionó al régimen del Maximato y ensalzó a la Unión Soviética. De manera progresiva, Lombardo Toledano se apropió del discurso soviético en su cruzada política. Lo mismo en la CROM que en la universidad. El imaginario, las lecturas y el paradigma soviético inocularon en los mexicanos la idea de que la participación política podría retribuir en conquistas sociales, políticas y educativas. La lucha política de la izquierda no fue fácil durante el Maximato. El Partido Comunista estaba proscrito y la corriente lombardista del movimiento obrero se desligó de la CROM. Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, desconfiaba de los líderes sindicales y de la movilización obrera. Para entonces, consideraba la política un asunto de la élite revolucionaria. La llegada del presidente Lázaro Cárdenas y su conflicto posterior con Calles posibilitaron la construcción de un frente popular. El gobierno, los lombardistas, los comunistas y los artistas perfeccionaron entonces el discurso socialista, antiimperialista y antifascista de la Revolución Mexicana. Son famosos los grabados de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, así como los del Taller de Gráfica Popular. De hecho, las imágenes que tenemos de la Revolución Mexicana y de la historia patria son obra de estos artistas de izquierda. Incluso, una de las interpretaciones más socorridas de la historia de México es la de las tres transformaciones: independencia, reforma y revolución. La cuarta revolución sería la socialista, a la que se llegaría radicalizando la Revolución Mexicana. Esta idea es del marxista mexicano Vicente Lombardo Toledano. La izquierda continuó criticando a los gobiernos de la Revolución Mexicana. Demandó reformas sociales más profundas y una apertura política que posibilitara la participación de todos los ciudadanos. La izquierda mexicana demandó a los gobiernos de la Revolución respetar su historia, coherencia política y reivindicar a las clases populares. En algunos momentos caminaron juntos. La gran mayoría del siglo XX sostuvieron una relación muy conflictiva. Muchas gracias.